Gracias por estas lecciones. Tú las bendices, Padre. Ayúdanos a aportar cada uno nuestra impresión, lo que tú nos pongas en nuestro corazón, para que todo sea edificación para la Iglesia. Te pedimos ser con todos aquellos que hoy no están aquí, con los que están en el otro lado de la red. Padre, te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos. Bienvenidos. La verdad es que ha sido para mí gratificante poder estudiar esta lección. No sé cómo la habéis visto vosotros, pero la verdad es que las lecciones que están dando del Espíritu Santo, tal cual están escritas, es para no hay desperdicio. En todas las frases que están exponiendo, todos los comentarios y las conclusiones a las que se llegan realmente son de edificación para todos. Hoy vamos a introducirnos sobre lo que es el Espíritu Santo y una vida santa. El himno de hoy, Santo, Santo, Santo. Vamos a estudiar eso sobre todo. Vamos a ver la palabra santo. ¿Qué realmente significa? ¿Hasta dónde nos va a llevar esa palabra? Porque todos tenemos un concepto de lo que es la santificación, más o menos, ¿no? La lección nos enseña que es algo separado para la adoración, separado, sagrado para Dios, ¿no? Vamos a ver qué más va a conllevar todo esto. Pero vamos antes a leer lo que es el versículo para memorizar, que dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». O sea, aquí hay una misión, hay una finalidad para todo esto. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nosotros podamos santificarnos día a día. ¿Para qué? Para estar, ¿qué? Irreprensibles. ¿Cuándo? En un momento concreto. Hay una finalidad, una preparación para una meta. ¿Qué es cuál? Pues la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que es alrededor de lo cual va a ir toda la lección también, ¿no? Esa segunda venida, hay un momento de preparación. Cada cual tiene su camino, cada cual tiene su velocidad. Dios sabe por dónde llevarnos y solo el Espíritu Santo va a saber cuál es el camino más rápido para nosotros, ¿no? Y el más seguro para poder estar irreprensibles ante Cristo cuando vuelva. Nos dice la lección del sábado más abajo, dice: el amor de Dios y su santidad van inseparablemente juntos. Sin la santidad de Dios, su amor estaría en peligro de volverse sentimentalismo. El jueves, en la lección del jueves, vamos a volver otra vez aquí, porque vamos a entender por qué comenta esto el autor. Es muy interesante. O sea, sin la santidad de Dios, su amor estaría en peligro de volverse sentimentalismo. Muchas veces tenemos el concepto de que estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de una sensación como de estar flotando por el cielo, ¿verdad? Sensación. Es decir, estoy en una paz que casi toco el cielo con el dedo, casi no peso, ¿verdad? Y es ahí donde se corre el peligro de caer en ese punto de sentimentalismo. Y cuando no se siente algo así, entonces el Espíritu Santo no está en ti. Vamos a ver que es muy diferente a todo esto, que hay momentos de bendición, evidentemente, pero que la templanza y el equilibrio, en relación con nuestro carácter y en la vida real, las decisiones que tomamos día a día van a ser los que van a ir forjando ese carácter y que siempre va a ser una lucha del cristiano, ¿eh? Una oración que requiere una paciencia, esperar por fe una bendición. Eso es el camino del cristiano y poco a poco ese carácter se va formando y se va forjando por las pruebas y las luchas, las cuales las tenemos ganadas ya en Cristo. Ese concepto debe ir siempre ayudándonos y no ir siempre o no ir a buscar ese sensacionalismo que hace que esto caiga, ¿no? Y vamos a ver en el apartado del jueves, cuando lleguemos, una situación más, literal, más práctica de cómo se cae en esto. ¿Qué se deja de lado para caer en eso? Vamos a verlo. Perdón. Antes vamos a pasar por el domingo. Nos habla de la santidad de Dios. Dice, en 1 de Pedro 1, del 14 al 16, en el último versículo dice: sed santos, porque yo soy santo. Si lo buscamos en la Biblia,
sed santo porque yo soy santo, en ese versículo, vamos a ver que ese versículo dice, como está escrito, 2 puntos, sed santo porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito esto? ¿De dónde lo saca? Lo de Primera de Pedro. Levítico, me parece que es. ¿Levítico? ¿Qué capítulo? Claro, yo lo he buscado y claro, lo tengo fácil, ¿no? Pero, ¿qué capítulo? Levítico 11, versículo 44. Es el penúltimo versículo del capítulo 11. ¿Alguien recuerda de qué habla Levítico 11? Los alimentos, ¿no? De los alimentos. ¿De qué alimentos debemos comer y qué alimentos no debemos comer? O sea que después de especificar los alimentos, nos habla en el 11:44 como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y luego les habla de no comer de los animales que se arrastran, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿está relacionando qué? Está relacionando la santidad a la que debemos aspirar por fe y por la gracia de Dios, ¿con qué? Con la salud, la alimentación, ¿no? Con el cuerpo, con la salud del cuerpo. O sea que va unida la santificación con la salvación, con la sanación. Todo va unido. O sea, sed santos como yo soy santo, el primer lugar donde lo pone, donde hace referencia Primera de Pedro, es Levítico 11. Es muy interesante. Porque recordamos la reforma pro salud y qué tiene que ser, ¿no? Ese brazo derecho del tercer ángel. Si no estamos en disposición en nuestro cuerpo, pues la santificación va a ser mucho más complicada. De hecho, va a ser casi imposible, si no cambiamos realmente, ¿no? Y ahí es donde Jesús también nos da ese ejemplo, ¿no? La primera tentación de Cristo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera? ¿Recordamos? Comer. El pan, ¿no? 40 días sin comer y lo primero que le dice Satanás, dice, ahí tienes piedras, conviértelas en pan y cómelas, ¿no? Y por donde cayó el hombre, el tener pecado. Exacto. Por eso es el primero. La primera tentación es para resolver por donde empezó fatal Adán, ¿no? O sea que ya nos va marcando un poco la línea, ¿no? Va marcando un poco la línea de cómo vamos a tener que ir empezando a cambiar nuestras vidas, ¿no? Y empieza por ciertas acciones que van a repercutir también en la salud mental nuestra. O sea que ya tenemos algo que podemos hacer, algo que podemos más o menos controlar, y es lo que nos metemos en nuestro cuerpo. Ya tenemos un primer paso. Entonces aquí dice, ¿qué te motiva a vivir una vida santa? Está claro que todos queremos paz, una paz que solo Dios puede dar. Queremos un descanso que solo Dios puede dar. Y también buscamos la sabiduría, la de verdad, la que solo Dios puede dar. Y nos lo da por amor. O sea que fijaros cómo podemos tenerlo todo a nuestro alcance, porque dice que la palabra dice que todo está preparado para nosotros. Solo que el Señor nos lo da en dosis porque aún no estamos preparados para recibir el total. Entonces, cada prueba que vamos pasando y vamos acercándonos cada día más, vamos moviéndonos en ese camino de santificación, el Señor dosifica todo ese almacén que tiene preparado de bendiciones para nosotros, ¿no? Y dentro de las cuales está la sabiduría, el conocimiento, conocerle a Él. Es popular enfatizar el amor de Dios y al mismo tiempo ignorar su santidad. Dice, aunque Dios es amor, la idea de la santidad en la Biblia se conecta más a menudo con el nombre de Dios que cualquier otro atributo. La santidad describe la pureza y la perfección moral de su naturaleza. La santidad de Dios significa que es perfectamente bueno y completamente libre de mal. Completamente libre de mal. Y a mí ya empecé a pensar algo. Empecé a pensar, si es libre de mal, ¿Jesús era qué? ¿Jesús era Dios? Era Dios, ¿no? También era libre de mal. Y era hombre, pero era también Dios, ¿no? Y estamos ahí, pero era hombre, pero era Dios también, ¿no? Y siempre te quedas ahí, pero era hombre, sí, pero era Dios, ¿no? Y así puedes estar de manera infinita, porque
hasta ahí lleva al infinito. Jesús, hasta solo por el hecho de pensar ya te lleva al infinito. Libre de mal. Jesús no podía tener tendencia al mal. Es que más adelante vamos a ir siguiendo leyendo y tú ves los atributos de la santidad y si es el santo de Israel, lo santo es libre de mal. Y esto que estás comentando sobre Jesús libre de mal está mal entendido por muchos hermanos, que lo califican como hombre totalmente 100% igual que nosotros, con incluso tendencias al mal. Y él esa tendencia no la tenía. Y el lenguaje lo deja escrito muy claramente. No digáis que él tenía tendencia porque no la tenía, porque fue concebido por el Espíritu Santo, cosa que nosotros no lo somos. Por lo tanto, no podemos igualar. Por eso la escritura de Pablo dice era semejante a nosotros, pero no totalmente. ¿Que fue nacido en carne? Sí, no podemos negarlo, pero no era exactamente hombre pecador como nosotros. Y eso es lo que muchos no entienden, que es triste, pero es así. Es que, de hecho, si él fuese tenido tendencia al mal, cuando fue tentado por el demonio ya fuera pecado. Y sin embargo no pecó nunca. Entonces es que su tendencia no era el mal, era el bien. Es así de sencillo, ¿no? Suena muy lógico, ¿verdad? Claro. Evidentemente, cuando dice fue tentado en todo, ya la gente empieza a pensar, bueno, sufrió nuestras enfermedades, vino y simpatizó con nuestras dificultades, como dice Elena White, vino para simpatizar también con nuestras necesidades. O sea, que Él pudo estar entre nosotros y ver las necesidades y empatizar. Él empatizaba con todos. Por lo tanto, sentía lo que tú sentías, vivía lo que tú vivías, conectaba contigo, era uno. Él sabía lo que había dentro de ti. Por lo tanto, Él estaba sufriendo lo que tú sufrías, porque era capaz de estar dentro de ti. Claro, Él estaba sufriendo. Cuando llora porque muere su amigo del alma. Cuando ve que su hermana, creo que es, ¿no? Por Lázaro. Sí, por Lázaro. Cuando ella llora y él llora, está viendo cómo sufren los demás. Él sufre como sufren los demás. O sea que, y luego en la cruz carga con todas las enfermedades, carga con todo el pecado. Por lo tanto, lo sufrió muchísimo más. Y llora otra vez sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén. Cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, porque él ve el fin que van a tener por haberle rehusado. Es decir, llora por el dolor que el hombre va a sufrir. Porque él se ha hecho hombre y sabe lo que es eso. Y fijaros qué decepción entonces para los que queremos ser como Jesús. ¿Qué queremos ser? ¿Como un pecador? No queremos ser un pecador. Queremos ser perfectos, como Él lo fue, ¿verdad? Entonces, evidentemente sí que estaba lleno del Espíritu Santo, pero era Dios. Pero aparte tenemos otra cosa que se encierra en todos los evangelios, el contacto íntimo que tenía por medio de la oración con el Padre. Eso fue lo que le ayudó a no caer en las tentaciones y a seguir hasta adelante. A manera que dice, Señor, pase esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Las tentaciones de su camino. ¿Cuáles eran sus tentaciones? Sus tentaciones eran salirse de lo que estaba pasando. Pero bueno, pues, ¿Satanás qué podía hacer? Machacar su cuerpo. Era lo más humano que tenía, ¿verdad? Machacar su cuerpo. Entonces ahí le hacía dolor y tortura. Y eso era lo que tenía que hacer que Jesús desistiera. Pues imaginaros la lucha, ¿no? Él tenía una misión y la tentación era desistir de esa misión. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No tenemos una misión? ¿Todos? ¿A nuestro nivel? Evidentemente no es la misión de Jesús, en el sentido literal de su misión concreta.
Sí que evidentemente tenemos que dar el Evangelio, pero todos tenemos una misión especial. Lo dice Ellen White, al menos una. Y solo empezando por nuestra familia, solo empezando por nuestros amigos, ya se ve claramente nuestra misión. Entonces, cuando tú te pones a esa misión, ¿qué es lo que pasa? Tortura. Tortura. Psicológica, pero esa es tu lucha, y tu tortura, y tu misión, y tu tentación, ¿verdad? Jesús tenía la suya también. Pero a la vez sentía lo que todos. Eso es increíble. Es impresionante. O sea que por ser divino, sufría más. Sufría todo. Porque veía más cosas. Claro. O sea que realmente se escapa al concepto humano que tenemos de las cosas. Se escapa. Pero cuando ves lo que abarca, es infinito. Es infinito. Pero sin embargo, él demostró ser perfecto, porque nosotros cuando vemos algo que no nos gusta, por poco que sea, a veces ya nos crispamos y saltamos. Uh-huh. Y vemos la viga, hay la paja en ojo ajeno y no vemos la viga Sí. en el nuestro. Y sin embargo, él viendo todo el pecado y recayendo sobre él, pedía perdón a Dios Padre por nosotros. Uh-huh. Y que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos. Sí. O sea, es que no demostró ni una chispa de rencor ni de odio después de todo lo que se le hizo a Dios. Uh-huh. Que se le hizo, se le humilló como probablemente nunca se le humillará a nadie, Uh-huh. siendo Dios. Y fijaros, santo es apartado... Y sin embargo, demostró perfección de amor. O sea, quien dice que tiene el carácter de hombre es porque no tiene razonamiento, vamos. Pues santo es apartado para el Señor, apartado para Dios, perfecto, puro. Luego la lección más adelante nos recuerda que a los santos, que somos todo su pueblo, también los llaman santos, pero en cambio estamos en pecado. Ahí se podrían encoger los que dicen, no, es que también somos santos. Somos santos, pero somos nobles. Somos con el carnet de conducir recién sacados. Sí, O sea, pero no, no, pero somos santos. O sea, pero Sí, ¿cómo somos santos? En el Pues, horno todavía, ¿no? ya, no somos perfectos literalmente, pero porque somos santos, dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Traducción también sería sed santos como soy santo, porque también lo dice. Entonces, una persona que se acabe de bautizar, ¿es santa? Empieza ahí su camino. Empieza el camino de santificación. Pero, ¿Dios cuando la ve a un santo? Yo creo que sí. Que Por sus méritos, sí. Nos ve ya con... Por los méritos que él ha provisto, A ver, sí. ¿Nosotros cómo somos salvos? Nos ve como... ¿O cómo somos santos? Nos ve candidatos ya. Por nosotros, o sea, ¿nuestros méritos nos hacen santos? Sacrificio de Cristo. Vale, entonces, ¿somos santos en? Cristo. Claro, o sea, ¿a quién ve Dios Padre cuando mira a un santo? Sacrificio de Cristo. A Cristo. Bueno, esto se podría poner como ejemplo de la siguiente forma, que A a mí ver. me gusta mucho, ¿no? Cristo aprobó en junio y nosotros estamos yendo a septiembre a la repesca y aprobaremos si aceptamos a Cristo, pero seremos santos, sí, pero estamos aprobando en septiembre, no en junio. El concepto que quiero vender, bueno, vender no, que quiero, sonó fatal, que os quiero transmitir es que, a ver, nosotros somos santos en Cristo, somos salvos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que aceptamos a Cristo y creemos en Cristo, estamos en Cristo y somos salvos en Él. Los pecados son perdonados y tú puedes tener un camino, pero tú confiesas todos los pecados que tú ves y conoces y recuerdas, en ese momento eres santo. No eres perfecto como Jesús fue, ni eres Dios, pero eres santo. Incluso la Escritura nos llama dioses. Dioses en minúsculas, sí. Claro, porque sed santo como yo soy santo, sed perfecto como yo soy perfecto.
¿En qué? Porque tenemos que estar ahí, que si nos equivocamos, ya no soy santo, ya me voy a pegar palizas en la espalda, me voy a... No, esa responsabilidad no recae sobre nosotros, recayó sobre Jesús. Entonces tenemos que descansar sobre eso. Muchas veces no... Claro, es que pasa por ahí. Si no pedimos perdón y descargamos todas nuestras cargas en la cruz, no podemos aspirar a la santidad. Porque ¿qué hacemos nosotros con la carga? ¿Qué hacemos con el pecado nosotros? ¿Nuestra sangre sirve? ¿Nuestro sacrificio sirve? No sirve. O sea que desde el primer momento que alguien transforma su corazón y busca al Señor con todo su corazón y pide perdón y se humilla ante Él y quiere ser en Él porque reconoce que es la única manera de llegar al Señor, porque lo dice Cristo, no hay ningún nombre por el cual puedes llegar a ser salvo si no es el mío, ¿no? Para llegar al Padre, pues ese es el camino, la verdad y la vida. Ahí empieza. Y por eso hay que morir cada día y resucitar cada día. Es diario, por eso la santificación es de toda una vida. Claro, no hay un momento de presantificación, de presanto, y llegar a un punto de ser santo, no. Santo es en el momento que tú aceptas a Cristo y sigues con Él. Y evidentemente metes su ley en tu vida y caminas sobre ella, como veremos también en la lección, que es un concepto muy bonito también. Vamos a seguir. Más adelante dice, su poder es poder santo, su misericordia santa. Quedaros con todos los conceptos. Recordad todo esto que vamos a leer, porque luego vamos a ver una cosa más. Vamos a dar una vuelta de tuerca al santo, a lo que es santo, y vamos a ver qué poder para el día de hoy. Su misericordia es santa, su sabiduría es sabiduría santa. Su amor es amor santo. O sea, cuando contemplamos al Señor, porque la transformación es mediante la contemplación, tú contemplas algo, te transformas en lo que contemplas. Es la tendencia humana. Somos así. Por eso hay que dirigir la mente solo a quien hay que dirigirla, porque si no, te desvías y te transformas en eso. Y luego todo eso que entra, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. O sea, que no podemos pretender avanzar diariamente si dirigimos nuestra vista a cosas, nuestros sentidos a situaciones que hacen que entren cosas que luego tendrás que volver a sacar, porque no puedes quedártelas si quieres seguir en la santificación. Mejor que no entren, ¿verdad? Dice Elena White, no toquéis la corrupción, no toquéis lo impuro, no lo toquéis, porque es que tocarlo ya es introducirlo. Esto bíblico lo pone, no toquéis lo inmundo. Sí, lo inmundo, perdón, sí. Levítico constantemente, bueno, ya cuando estuvimos hablando de tocar lo inmundo y 3 días de purificación, ¿no? 3 días, y si no estás limpio en el tercero, no te purificas en el séptimo. En Levítico, es muy interesante todo aquello, ves aquella conferencia. Seguimos. En este sentido, la santidad es la palabra más íntimamente divina de todas, porque tiene que ver con la misma naturaleza de Dios. Negar la pureza del Dios santo es quizá peor que negar su existencia. Lo último lo hace inexistente, lo primero un Dios repugnante y detestable. Dice, la santidad de Dios significa que está separado del pecado. O sea, aquí está el pecado y allí en la otra punta, Dios. Separado. Por lo que decíamos antes de Jesús también. Y enteramente dedicado a buscar el bien que representa en sí mismo. En sí mismo. O sea, en sí mismo ya es santo. En sí mismo ya es bueno, por definición. Y ahora dice, en Isaías 6.3 y Apocalipsis 4.8, se describe a Dios como santo, santo, santo. 3 veces. Tenemos un santo Padre, un santo Hijo y un Espíritu Santo. Por eso 3. Tenemos 3. Luego veremos también por qué otra vez 3. Vamos a verlo luego. Y en cambio dice que en otras situaciones la repite 2 veces, pero santo 3 veces. Es muy interesante, ¿verdad? De cierto os digo.
repite 2 veces. Jerusalén, Jerusalén, 2 veces. Marta, Marta. Dice, de todos sus atributos, solo la santidad de Dios se menciona 3 veces seguidas. Solo la santidad de Dios se menciona 3. Es curioso, ¿verdad? Vamos a ver también por qué. Esto indica algo que de suma importancia. La naturaleza de Dios es verdaderamente santa. Él es puro y bueno. Santiago 1, 13 y 14 dice, Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Jesús es Dios? Vamos a traducir. Dios Jesús. Jesús no puede ser tentado por el mal. ¿Jesús tenía tendencia al mal? Jesús no puede ser tentado por el mal. Es que la misma palabra de Dios lo dice. O sea que no vale decir que Jesús tenía tendencia al pecado. No vale. Son 2 cosas distintas. No, coge el... que le llegue un micro. No, es que no funcionan los micros. Cuando dice Dios no puede ser tentado, está haciendo referencia a Dios Padre. Pero claro, Jesús vino como hombre y sí pudo ser tentado. Otra cosa es caer en la tentación, pero él sí podía ser tentado, como humano. Pero tentabas a alguien que no tenía tendencia a caer. Claro, esa es la otra cuestión que hay que añadir. Él dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. No tenía por dónde engancharme. Di. Repite, enciéndele. Que él dijo que el príncipe de este mundo... Acércate. Él dijo que el príncipe de este mundo nada tenía en él. Entonces, no tenía por dónde cogerlo. Claro. Por eso le atacó la parte humana, la parte física, ¿no? Muy bien, pues quedémonos con esto que hemos hablado, porque vamos a ver otros textos, como ejemplo Efesios 5, del 25 al 27, ¿alguien lo tiene? Efesios 5, del 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. O sea, lo que hace la influencia de Cristo en su iglesia, ¿qué es? Santificarla. Y dejarla pura. ¿Para cuándo? Para su venida. Es el deseo del Señor. Evidentemente desea que todos se conviertan, pero no todos lo van a hacer. Pero es la pureza. Tenemos que volver a la pureza. Y tenemos que tener ese concepto de pureza. ¿Y qué pasa? Que dentro de la vida que vivimos diariamente, la pureza se ha corrompido. El concepto de pureza se corrompe. Entonces tenemos que volver al concepto de pureza santo. Y veremos que la ley nos va a ir recordando cada momento dónde podemos pasar y dónde no podemos pasar, para poder mantener esa pureza. Sin la ley, ¿cómo vamos a poder ver dónde parar? ¿Cómo vamos a poder mantener la pureza? ¿Cómo vamos a poder trabajar en santidad? Yo no veo ninguna otra posibilidad. No podemos colgar la ley en la cruz, porque si no... ¿Quiere micro?
Sí, hoy tenemos un solo micro, lo sentimos. No, es que precisamente con lo que estás diciendo es muy bueno porque esta semana el Papa se ha cubierto de Sí, gloria. sí, 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 se ha Pero glorificado. cubierto totalmente. Ya lo veremos mañana cuando hagamos la conferencia de noticias, si Dios quiere, con lo que ha llegado a decir sobre los mandamientos. Desde luego es ya impresionante. Sí, sí. Y va en la línea que estás diciendo. Sí, sí. La parte totalmente contraria a Dios. Es ya sí. descarado. Y lo peor es que sus feligreses se quedan Amén, sí. increíble. Todos ahí diciendo sí, todos se van diciendo que los mandamientos te estriñen, te hacen esclavo. Sí, sí, van contra la libertad. Yo no vengo Así la ley de la libertad que decía... O sea, ellos mismos enseñan unos mandamientos, aunque sean erróneos, pero ellos mismos enseñan sus mandamientos en el catequesis y luego va y dice, no, ya mañana. Bueno, es que de hecho el Papa no está... El Papa cuando dice esto no dice ninguna mentira, si se refiere a sus mandamientos, claro. Dice, los mandamientos no sirven para nada. Claro, son los mandamientos católicos. Bueno, pero algunos sirven, son ciertos. ¿Eh? Algunos son ciertos. Bueno, algunos no lo ha cambiado, pero tiempo al tiempo. En fin. Pero bueno, es que, claro, nos reímos, pero es que es Satanás en plena, o sea, físicamente ahí puesto. En pleno apogeo. De la misma manera que Jesús era Dios, el Papa es Satanás. O sea, es que es la contraposición. Y luego que digan que el Papa no es el papado, como a mí me dijeron, cierto pastor. Jesús dijo, yo no vengo a derogar la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento de ella. O sea, no derogó. Jesús vino a cumplir. Este señor no. Yo tengo la experiencia personal de esta semana, que una persona que, del mundo evangélico, me vino a decir que Jesús venía a añadir 2 mandamientos más. Anda. Y digo, o sea, quitaba el sábado porque no sabía por qué lo habían pasado el domingo, pero 2 mandamientos más, que era el de ama a tu Dios por delante de las cosas y el de al prójimo, ¿no? O sea, que esta persona iba para anciano, o sea que no sé yo qué doctrina estamos dando. Claro, pues cuando dice que de estos 2 depende toda la ley, toda, pues está claro que las incluye. Y cuando traduces depende también se puede traducir como cuelga o pende, ¿no? Cuelga toda la ley de esos 2. Está introducida en ellos, o sea, no es una masa más. Pero Hebreos 12:14 dice, de la santificación dice, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que, bueno, este pecado ya Dios ya lo... Es poca cosa, total. Comamos y bebamos y mañana ya moriremos. No pasa nada. El Señor es bueno, ya nos irá... Es que, a ver, hay que volver a leerlo, porque sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Entonces empiezas a pensar, el otro día leí en Maranata, el Señor viene, las preguntas que deberíamos hacernos ante el Señor. Y la verdad es que si no te derrites ante eso, ya me quedé ahí como diciendo, ¡buah! Y el siguiente capítulo había más preguntas. Señor, ¿mi alma es corrupta o es santa? Y cuando te diga la respuesta, pues tú la aceptes, claro. ¿Soy salvo o estoy perdido? O sea, reflexionar sobre realmente dónde estoy. Realmente, ¿eh? ¿Es corrupta? O sea, ¿puedes decir ante el Señor, no soy amante de los placeres más que de Dios? ¿Puedes decir eso? Si no soy capaz de decir eso, ¿dónde estoy? O sea que la santidad es el fin. Y la santidad es ser como Dios, ser como Jesús, querer tener las ganas de llegar a ser santo. Y no digo ser como Dios para dominarlo todo, quiero decir en santidad, sed santos como yo soy santo también, ¿no? Para ser partícipes de su santidad, como dice la lección también. Eso es a lo que debemos aspirar. Elevar la norma, que dice Elena White, es elevar eso, es ir a buscar eso. No ir a buscar a alguien humano que es muy bueno, que nos parece muy bueno y muy perfecto y quiere ser igual a él, no, queremos ir a la norma más elevada. Ahí está la victoria.
Muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a leer lo que quiere decir santo. Vamos a ver qué quiere decir santo. Quería haber preparado un pequeño PowerPoint para expresarlo. Intentaré ir lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir santo en la palabra de Dios? En griego, que es cuando lo que se está explicando aquí en Efesios y demás. Santo viene de la palabra hagios. Quedaros con el sonido j, ¿vale? Hagios. Hagios, dice. Hagios es cosa terrible. Vaya. Yo creía que santo era una cosa, no sé, yo me imagino a todos con el arpa y volando y tal, ¿no? Santos, cosa terrible. Bueno, vamos a ver por dónde nos lleva esto. Dice, compare con G53 y con H2282, o sea, nos lleva al hebreo. Y a mí cuando alguien me lleva al hebreo, cuando las palabras me llevan al hebreo, me emociono. Porque el hebreo tiene una amplitud brutal. Y realmente es para emocionarse cuando veáis lo que dice. Pero primero vamos a leer lo que dice aquí. Dice, sagrado, físicamente puro. Físicamente puro. O sea, que no vale solo yo me pongo a meditar y me quedo encima de un árbol ahí esperando buscar la santidad, sino hay que ser físicamente puro. Cuando Elena White nos habla de todos los conceptos de higiene, limpieza y saber vestir y toda una serie de cosas, es un todo, físicamente puro. Comer, lo que hemos dicho antes de Levítico, ¿dónde pone santo, santo? Sed santos como yo soy santo, físicamente puro. Es que la misma palabra lo define. Claro, ahí, es que todo es un cambio total, ¿no? Moralmente sin culpa. Eso es lo que da la paz, ¿verdad? O religioso, ceremonialmente consagrado. Santísimo, santo, santa. Vamos a ir por la parte griega, G53, luego volveremos al hebreo, o iremos al hebreo. Dice, viene de hagnos, o hagnos, propiamente limpio. Es que a eso debemos aspirar. Tenemos que tener ese concepto de nosotros, cómo queremos ser. Si no, si bajamos esa norma, nos conformaremos con el medio camino, y el medio camino es muerte. Es blanco-negro. Queremos lo blanco. Es decir, figurativamente, inocente, modesto, perfecto, limpio, casto. Casto. Fijaros, la importancia de la castidad hasta cierto momento. La limpieza, la pureza, la virginidad. Hasta la unión con Cristo, con la Iglesia. Porque la unión es para siempre, uno a uno, uno con uno. Muy bien, vamos a volver, y ahora vamos a tirar hacia la parte hebrea. Viene de hak, otra vez el sonido. Fijaros cómo se mantiene el sonido. Haigos, hak, se mantiene el sonido. La parte hebrea nos dice, de 2287, que lo iremos a ver, significa festival. Festival. Por favor, invoco al Santo Espíritu de Dios para que esté aquí entre nosotros, porque vamos a ver cosas que quiero que digáis cada uno la vuestra. Lo que os imprima el Espíritu, porque es que creo que vamos a afrontar una cosa que es importante. Mi corazón va a 100%, porque ya he visto dónde lleva esto, pero quiero que vosotros lo veáis conmigo. Si está ahí, que el Espíritu lo muestre. Festival o la víctima para ello. ¿Se os ocurre algo que se parezca a esto? Animales sacrificados. Día. Es que día. Santo quiere decir día también. Sacrificio, el día del sacrificio. Fiesta solemne. Fiesta solemne. Fiesta. Pascua.
Pascua. Es que solo puedo quedarme en silencio, porque es que es para llorar. Pascua. Santo es Pascua. Sacrificio. Solemnidades, víctimas. Viene de Hagak. Propiamente, moverse en círculo. Víctor le debe recordar esto algo, seguro. Propiamente moverse en círculo. Es decir, específicamente, marchar en procesión sagrada. Observar un festival, por implicación estar alegre. Celebrar fiesta. Hacer fiesta solemne. Temblar. Titubear. Es muy poderoso eso. Algo está pasando ahí. Es festivo, pero te hace temblar y titubear. Proviene de Hagá, una raíz que no se usa, significa revolver, propiamente vértigo, temor, espanto. Pero no estábamos de fiesta. Estábamos celebrando, ¿verdad? Pero también está el concepto del espanto. Que también viene de Huk, describir un círculo, poner límite, hasta aquí. Los que están aquí dentro del círculo, muy bien, pues día, fiesta en un círculo, Pascua, cosa terrible, físicamente puro. Vamos a pensar ahora cómo hemos empezado la escuela sabática, o cómo hemos empezado con el himno. ¿Qué decía el himno? Santo, santo, santo. Es que... 3. Hemos dicho Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a hacer otra cosa. Primer milenio, segundo milenio, tercer milenio. Ahí. 3 Pascuas. Pascua, Pascua, Pascua. ¿Por qué solo santo se define 3 veces? Que el mismo autor lo dice. Santo 3 veces. Tercer milenio, Pascua. Santo ya está diciendo que viene Cristo al tercer milenio, en Pascua. Y es muy interesante porque en griego es esto, cuando Cristo ya vino y murió por nosotros. En hebreo es celebrar, sagrado, santo, y se queda ahí. Pero en griego nos lleva a partir del sacrificio allí, a la Pascua. Tercer milenio, Pascua. ¿Alguna duda de que Cristo viene en 2031, Pascua, 2000 años después de su sacrificio? Santo, santo, santo. Ya los ángeles en el cielo, santo, 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 ¿a qué hacen referencia? Es sumamente, creo, impresionante, es sumamente alucinante. Ahora pensad en todas las palabras que llevan santo después. Los santos. ¿Quiénes son los santos del último tiempo? ¿Los que van a esperar su venida en Pascua? ¿Los que van a celebrar Pascua? Es que es impresionante. Y en ese círculo se danza, en el círculo ese, esperando Pascua. Otro, sábado santo.
sábado santo. Sábado, séptimo día, milenio celestial, séptimo milenio, santo, Pascua. Y el día en que viene. Nos está diciendo eso, pero es que, a ver, sábado santo, tercer milenio, séptimo milenio, perdón, Pascua. Sábado de Pascua. ¿Os suena algún sábado de Pascua? Bueno, pero bíblicamente un sábado que fuera Pascua. Venga, va. Era un sábado muy especial. ¿Por qué les quieren le quieren partir las rodillas a Cristo? Sí, pero era un sábado especial. Es que, a ver, ¿estamos viendo lo que quiere decir solo sábado santo? Sábado santo está diciendo séptimo milenio, Pascua, a contar a partir del sábado santo. Sábado Pascua, en el que Cristo fue crucificado. ¿Por qué Cristo fue crucificado en sábado Pascua? ¿Casualidad? ¿Casualidad? Es que río por no llorar. ¿Es casualidad sábado santo? No es casualidad. No hay casualidades en la palabra de Dios. Sábado Pascua. Séptimo milenio Pascua. Muriendo en sábado Pascua, en viernes, y guardando el sábado Pascua, estaba diciendo, vengo. En ese momento, sábado santo, vengo en 2031. Todo es eso. Hasta las palabras más simples, es eso. Pero sábado santo, Dios soy santo, sed santos como yo soy santo. ¿Cómo ha de ser un cristiano? ¿Triste? ¿Triste? ¿Negro? No, bueno, yo voy de negro, pero no voy por ahí. ¿Oscuro? ¿No? ¿Hecho polvo? ¿Sed de Pascua? Como yo soy de Pascua. Sed alegres porque me vais a encontrar cuando yo venga. Es Pascua. Es impresionante. Pero es que empezar a pensar cualquier cosa que tenga santo detrás. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu de Pascua. El espíritu que espera a Cristo. Ese es nuestro espíritu. El espíritu que quiere meter el Señor en nosotros es ese, el espíritu de esperar al Señor y vivir con esa esperanza nos tiene que dar Pascua. Pero fijaros, día de Pascua. Día quiere decir santo. Día de Pascua. Un momento concreto. Por eso Pascua es un día y toda la semana es fiesta de levadura. Es diferente. Fiesta de los panes sin levadura, perdón. Que alguien diga algo, por favor. Coge el micro. Pasarle el micro, por favor. Nos han dejado. Yo no, es la palabra. El derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. ¿Quién lo va a recibir entonces? Si es el Espíritu Santo que va a dar el último mensaje, la gente con él, proclamando el qué. Es que todo nos lleva a lo mismo. ¿Quiénes son los santos del último tiempo? Es maravilloso. Los que no acepten la santidad. No, que predicar el 2031 no tiene nada que ver. Ya, pues ¿Qué es la santidad? Es esperar a Cristo en Pascua. Esperar su Pascua. Esa es la santidad. Y no estamos siendo santos si no hacemos eso. Si no lo proclamamos, no somos santos. Pero es que no lo proclamaremos porque el Espíritu Santo no podrá trabajar con los santos, porque no serán los santos. Y el Espíritu Santo, sin santos, no puede entrar en el santo. O sea, es el mismo Espíritu cubre a toda la Iglesia. Es difícil de explicar, pero creo que todo está unido por esa palabra, santos. Por eso son los santos. Es que todo cobra mucho sentido. Muy bien. Por lo tanto, llenarse del Espíritu Santo, ¿qué es?
llenarse de su segunda venida, llenarse de la Pascua, llenarse de ese momento. Y cuando tú estás lleno de algo, lo tienes que decir. Llenarse de Él. Todo va relacionado con su segunda venida, todo. Es el momento crucial de la historia. Cuando dice Ellen White que la Biblia explica claramente el momento más importante de la historia de la humanidad, ahora dices, pero ¿no lo explica? Y luego que lleva picando a la puerta mucho tiempo y en cuanto has dicho esto, me ha venido a la cabeza el versículo de pico a la puerta y si Sí. tú abres yo entro, ¿no? Sí, sí. Él está picando a la puerta en cada instante, ¿no? Somos nosotros los que nos despistamos y cerramos, pero que si tú no te despistas, él pica y si abres la puerta entra, pero hasta la médula. Y vamos. cena contigo. Sí, exacto. Y O sea, cena es contigo. y cada vez más, hasta que llega. Y ya está tan contigo y tan en ti que Ya eres tú como Él. eres hijo de Dios. Ya ¿no? es como Él. Si estás vivo, eres como Él. Claro, luego eres santo Santo, aprobado, sí, sí. aprobado, ¿no? Ya no en repesca, sino aprobado. Por eso que la segunda venida será como ya las personas que han tenido su corazón abierto a toda la luz que Él está trayéndonos al planeta, ¿no? Y toca Claro, ahora. hay gente que ahora empieza con las tonterías de los mandamientos, que si con la dieta, que si no sé qué. Tú tienes que estar abierto y ser humilde y a veces querer aceptar que las cosas no son como uno quiere, sino como Dios quiere. Y entonces Dios viene y te llena y está contigo y tú estarás con Él. Si no, Es el verdadero conocimiento. Eso representa ya está, ¿no? la unión matrimonial Claro. también. Es ese momento de unión constante. es que es un proceso mágico, ¿no? Y bueno, la santificación en sí es mágica porque Dios es todopoderoso, ¿no? Y la verdad es que tenemos que estar ahí abiertos y atentos a lo que Dios va diciendo, ¿no? Y cómo nos va cambiando poco a poco. Y nos lo dice por el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, que eso es lo más bonito, lo más mágico. Claro, es que ahora cuando oyes santo, ya te viene a la cabeza eso, el momento de júbilo, ¿no? Decías tú, ese júbilo, ¿no? El jubileo, la alegría. El Espíritu Santo te da alegría, porque eso que está pasando en tu vida es para ser santo, para ver al Señor. Y ahora volvemos a leer. Sin la santificación, nadie verá al Señor. Ahora ponlo en lenguaje actual de la verdad presente de los últimos tiempos. El que no conozca al día de la Pascua el momento de su venida, no verá al Señor. Porque no estar aquí. Y ahora me van a decir, pero si no dices la fecha, le vas a morir, no sé qué, no vas a ver al Señor. Bueno, ¿es la verdad presente o no? Sí, sí. Si es verdad presente, hay que cogerla. Si no, yo soy Satanás. Y ya está. Toca a alguien decidirlo, tú tienes que tomar tu decisión. Pero, fijaros, por Pues, ejemplo. Tú hablabas, no sé si se me oye desde ahí. ¿Se me oye? No. Tú hablabas de toda la iglesia. Pero fijémonos una cosa. A través del tiempo, la iglesia se convierte en un grupo remanente. Mira, es que es increíble, Josep. Un grupo remanente. Es increíble lo que estás diciendo. Es increíble porque... ¡Bah! Es decir, Sigue, que sigue porque es la que... garantía no es por yo ser adventista del séptimo día, ir a la iglesia de 9:30 a 12, ya estoy santo. Es un remanente, es aquel que buscará sinceramente esa santificación creyendo en la verdad presente, que incluye lo que estamos diciendo. Ese sábado de jubileo, que será 2031. Amén. ¿No se cree esto? La salvación pende de un hilo. Por Amén. dudar de eso. A ver, el Espíritu Santo está actuando y fuerte porque es lo que tocaba ahora. Y vais a ver cómo, porque es impresionante lo que has dicho. Porque si vemos el resultado de lo que significa Pascua, es lo que te toca mirar, porque ya no podía más. Ya digo, bueno, pues a ver qué significa Pascua. Pues Pascua significa, bueno, para la Pascua judía, y viene, es Pesach, y viene de
pasak, que es brincar. Brincar. Es decir, saltar encima, por implicación vacilar, también literalmente cojera. ¿Cojera? Danzar. Andar, claudicar, pasar, quedar cojo, saltar. ¿Y quién es la coja? ¿Quién es la coja? ¿Quién es el cojo? Miqueas 4:7. Por favor, que alguien lea Miqueas 4:7, porque... O sea, 6. Heridos, sí, pero yo voy más un poco a la cojera. Concretamente, ¿por qué el cojo? ¿Os acordáis que hablamos de la coja en alguna escuela sabática? ¿No os acordáis? ¿No recordáis? Miqueas 4:7, por favor, alguien que lo vea, que lo pueda leer. Y ahora, Josep, verás por qué me he emocionado tanto, porque es hermoso lo que has dicho. Miqueas 4:7. Sí. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. ¡Hala! ¿Y eso cuándo es? Desde ahora y para siempre. La coja es, pondré a la coja como remanente. Están celebrando la venida de Dios, a esos pondré como remanente. Pero no es todo el rebaño, ¿eh? No. A los que le esperan y celebran su venida, pondré a la coja como remanente. El resto. Recordemos que esta imagen nos lleva al Antiguo Testamento. Recordemos que había un personaje que pertenecía a una familia real, de nobleza, que era cojo y fue dado de mantenimiento de comer de la mesa del rey durante mucho tiempo. Mefiboset participaba de esto, ya era un emblema de lo que estáis diciendo. ¿Y recordáis a otro cojo sublime y básico? Por favor, decidme que os acordáis de otro cojo. Por favor. Que no lo era y luego sí lo fue. Jacob. ¡Oh! ¡Oh! ¿Os acordáis del que decíamos? Jacob. Todo el rato. El sonido. Jacob. Siempre me pregunté, ¿por qué Jacob le deja cojo del muslo el Señor? Y le deja al pobre cojo. Lo mismo que pasó con Ezequiel y con todos los profetas. Estaba escenificando algo. Era la coja de Israel. Jacob era cojo. Jacob, Dios le hiere en el muslo y queda cojo. ¿Y de él qué viene? Todas las tribus. ¿Las cuántas? 12. ¿Y los 144.000? ¿Y os acordáis la coja a dónde nos llevaba? Porque eso ya lo vimos una vez, ¿eh? La palabra Selah es coja. Viene de Salah, que es costilla, costado. ¿Cómo disfrutar? Es que si no disfrutamos con esto, es costilla, costado, Adán y su costilla, Eva, el pueblo de Dios puro. ¿Y quién más es puro? El que es limpiado con la sangre de Cristo, que sale de su costado. Esa es la sangre que nos limpia. Ese es el pueblo de Dios, es la coja. ¿Y veis la diferencia? Una oveja coja no podía ser utilizada para el sacrificio. Tenía que ser sin manchas, sin máculas, sin nada, absolutamente perfecta. Y eso solo es Jesús. Los demás somos los cojos. Somos todos, claro. Ojos heridos, pero nos sanará. Pero es curioso, es muy interesante. Es un pueblo imperfecto. Sí. Es verdad, qué paranoia. Jacob era el pretencioso, pero en la lucha con Jesús se vuelve, él antes es humilde, reconoce la divinidad y queda cojo, y en su defecto es un hombre defectuoso, ya no es
Pero es ese pueblo defectuoso que sigue por fe es el que quiere el Señor. Y que cojea y está alegre porque tiene la fe de que Cristo lo va a salvar. Sí, tiene el convencimiento. No te soltaré hasta que me bendigas. Claro, ¿Dónde está eso? Claro, exacto. Somos imperfectos, Pero santos. somos afortunados. Santos, volvemos otra vez. Somos santos. ¿Por qué? Porque estamos esperando esa Pascua. Es impresionante. Bueno, pues seguimos. Y es interesante lo que decías del derramamiento, ¿no? ¿Cómo se considera el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Curiosamente, como las dos lluvias, la temprana y la tardía, ¿no? Que la temprana es en otoño y la tardía en primavera. Es curioso, ¿cuándo vino Cristo por primera vez? En otoño. En otoño. Y muere en primavera. ¿Y volverá? En primavera. O sea que aparte de definir los dos derramamientos del Espíritu, que es Pentecostés y al final en la lluvia tardía, que será, bueno, antes de la ley dominical o por ahí, tiempo final, además está definiendo la primera y la segunda. Santo. Espíritu Santo. Es curioso, ¿no? Hasta el clima, ¿no? Hasta el clima de la zona está definiendo... Bueno, sí, el clima de la zona porque la palabra de Dios está pues en relación a Jerusalén, ¿eh? Recordemos que siempre es todo cuestión de Jerusalén, la cebada, el ciclo, todo el calendario en función de Jerusalén, ¿eh? El Espíritu Santo, agente de santificación. Bueno, eso ya lo hemos visto. Voy a leer Filipenses 3:13. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, habla de Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay lucha, hay contienda, pero como estamos en Cristo Jesús, somos los santos de Dios, vencedores. La ley de Dios, la santidad, ¿hay santidad sin ley? ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Hay santidad sin ley? No. ¿Cómo podemos guardar la ley? ¿Sí? Vaya. Efesios, sí. ¿Cómo podemos guardar la ley? Sí, pero podemos guardar la ley porque decir, mira, voy a guardar la ley, mañana me levanto y ni una voy a transgredir, ni una, ni un pensamiento malo. El Espíritu nos ayuda. El Espíritu. Si no seríamos como los fariseos. Si no, Exacto. por mucho que quieras, cuanto más quieres, más caes. O sea, por legalista no sería porque los fariseos eran legalistas. Sí. De caras al público, todo controlado, ¿eh? Pero el Espíritu Santo nos hace guardar la ley. ¿Para qué? Pero de todos los mandamientos. Para reflejar el carácter de Dios. Para reflejar el carácter de Dios. Por lo tanto, eso es santificación. Claro. O sea- ley nos ayuda a ser santos. Si cumplimos la ley, Claro. ya no estamos bajo. Ya no estamos, exacto. Exacto. Entonces, Libres en Cristo. la lección dice que caminamos sobre la ley para acercarnos a Cristo, para santificarnos, ¿no? Es muy interesante ese concepto, porque te pone el camino, la vía, estrecha o no, pero ese es ahí donde tienes que estar, ¿no? Y si caminas por esa vía, habrá un proceso de santificación. Es nuestro ayo, dice. Nuestro ayo, sí, como explicó Víctor. Entonces, esa ley vimos que era en el espejo, ¿no? Miras un espejo y la ley nos decía, mira, pues tú por aquí sí, por aquí no, y tienes que cambiar ciertas cosas, ¿no? Por lo tanto, ¿eso qué es? Es perfeccionar a uno mismo poniendo la ley como espejo, ¿no? ¿Y ese perfeccionamiento qué es?
La santificación. Por lo tanto, si no podemos mirarnos en ningún espejo, ¿cómo narices podemos santificarnos? ¿Cómo podemos optar a la santificación? ¿Cómo podemos saber qué parte es la que tenemos que pulir? Imposible. Bueno, eso no lo Vas por libre. Eso no lo recuerda el Espíritu Santo, o sea que está claro que Pero el Espíritu Santo te recuerda la ley. el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo, si empieza por no aceptarlo, pues ya tienes un problema. Te recuerda, exacto. Ahí es otra donde vamos, exacto. Si tú no aceptas el Espíritu Santo, ¿qué es todo lo que estamos viendo? Si tú rechazas la persona del Espíritu Santo que te está diciendo, hola, soy santo, Pascua 2031, pues entonces estás rechazando el Espíritu Santo, tal cual, porque es la verdad presente. Parte de la verdad presente. La nota está muy bien, ¿no? La nota, estás hablando de... Bueno, todo lo que explica, ¿quieres decir? Sí, no, lo tengo todo subrayado, es que claro, no puedes dejarte mucha cosa. Son muy buenas, la verdad. Yo tengo todo encuadrado. Dice, vivir una vida llena del Espíritu significa vivir según la ley de Dios. Fijaros, vamos a ir viendo dónde va poniendo cada cosa. La ley es la forma constante de su santidad. Perdón, sí, la norma constante. Si hay una norma constante y te mantiene en una situación estable y equilibrada, eso, si tú vas siempre en esa dirección, pues vas hacia la santidad. El estándar que fija la ley no cambia, así como Dios mismo no cambia. Según afirmó que la ley no fue abolida, sino que ha de cumplirse cada aspecto de ella. Eso que decías tú, ¿no? No viene a abrogar, viene a cumplir. Guardar la ley no es legalismo, es fidelidad. Pero claro, siempre y cuando, como nos recuerda aquí en 1 Timoteo, dice la ley es buena si uno la usa legítimamente. Legítimamente. No para machacar. Entonces sí que es legalismo. Pero guardar la ley en sí mismo no es legalismo. La ley no nos salva, nunca podría hacerlo. La ley nunca es nuestro camino, nunca es nuestro camino a la salvación, más bien es el camino de los salvos. Es muy interesante también. Es el camino de los salvos, por donde caminan los salvos. Nos salva, pero es la dirección. Claro, nos pone en situación para poder pisar terreno seguro. Si no pisas terreno seguro, te hundes, te caes, ¿no? Entonces la santificación se trunca. La ley, por así decirlo, es el calzado en el que nuestro amor camina y se expresa. Por eso Jesús pudo decir de una manera asombrosa que debido al aumento de la iniquidad, la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. El amor disminuye cuando se desecha la ley. Entonces, volvemos al sábado. Sin la santidad de Dios, su amor estaría en peligro de volverse sentimentalismo. ¿Os suena de alguna adoración sentimental? ¿Quién hace adoración sentimental? Evangélicos, católicos, presbiterianos, todos los que se os pueda ocurrir. Y la iglesia adventista está empezando también en algunos lugares. Entonces, todas estas personas que hemos dicho, todas estas denominaciones, ¿guardan la ley? No. ¿Qué diferencia hay entre sentimentalismo y adoración? La ley. Claro, el sentimentalismo añade cosa de hombre. Sentimiento, sensación. Pero justifican los cambios por la justificación de hombre. Claro, ellos dicen, yo siento que esto es así. Bueno, pero si va en contra de la ley, es igual, yo siento que es así. Bueno, pues que funciona igual que con el tema del yoga y del reiki. Yo me siento bien. Bueno, pero esto te está abriendo puertas que tú no controlas. Pero es que yo me siento bien. Hasta que un día que Dios permite que vea cosas, ¿no? De que pasen cosas. Y entonces ve que realmente ha abierto puertas que no tenía que haber abierto. Eso es la diferencia entre la adoración y el sentimentalismo, la ley. Si no hay ley, tendemos a sentir solo. Pero eso es superficialidad también, porque cuando hay personas que dicen, es que me siento bien, bueno, pero ¿por qué te sientes bien?
Porque te has bebido una copa de vino. Claro, es la sensación, tiene la sensación, es efecto, Entonces, acción, no, o efecto sea, rápido, pim pam, tienes ya está, que la dosis. buscar la racionalidad, ¿no? O sea, el por qué te sientes bien y si realmente el que te sientes bien, lo que hace que te sientas bien, viene de Dios o no. Si no viene del carácter de Dios, no es bueno. Te es lícito, pero no te conviene. La plenitud de la ley es el amor, Romanos 13:10. Y luego lo que decíamos, ¿no? Que el amor, amarás al prójimo como a ti mismo y amarás al Señor como con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. ¿No? Dice, de Él cuelga toda la ley, ¿no? Claro, es que, ¿cómo puedes amar sin ley? Es amor sentimental. Y además Jesús dice, No verdadero. un nuevo mandamiento os doy, pero no era nuevo. Eso estaba en Deuteronomio, no era nuevo. Pero lo habían olvidado. Exacto, el problema Para ellos es como nuevo, sí, era tampoco, como nuevo. que se había olvidado cabeza. Sí, 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 era un recuerdo. Él ya veía sus mentes, ya sabía que para ellos no existía. Era una manera de decirles, amar al prójimo, amar a Dios, de verdad, porque no lo estáis haciendo. Aunque lo estéis intentando cumplir, lo estáis cumpliendo, entre comillas, no lo estáis cumpliendo en realidad. Por eso era nuevo para ellos. Mientras la regla y la norma de la santidad es la ley de Dios, el corazón de su santidad es el amor. El amor es la respuesta a los actos salvíficos de Dios y se manifiesta en fidelidad. No puedes ser un buen discípulo de Jesús sin ser por amor un guardador consciente de la ley. Lo guardas por amor, porque sabes que lo ha hecho para ti, para que tú no te desvíes. Tu padre te dice, oye, ves por aquí. Pues te lo dice por algo, no te lo dice para que te la pegues, te lo dice para que no te la pegues, ¿no? Entonces tú dices, qué bien, papá, te quiero mucho. Porque me llevas por el buen camino. Pues lo mismo, ¿no? Aunque es posible guardar la letra de la ley sin amor, no es posible exhibir verdadero amor sin guardar la ley. Es muy, muy interesante. Sin ley es amor sentimental, con ley es amor verdadero. Fijaros lo importante. Te hace tocar los pies en el suelo. Dice, mira, esto es así. Punto. Sin justicia, ¿cómo va a haber misericordia? Bueno, ¿En qué te basas? Por eso la palabra dice que al final tendremos el carácter de Cristo, porque Cristo ya actuaba con el amor de la ley, con el amor de la verdad, con el amor de Dios, porque Él era Dios mismo. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a actuar, a transmitir el amor a los demás, reflejando la ley a los demás. Porque por mucho que quieras tú a tus hijos, si les estás dando caprichos, tú te piensas que los estás queriendo, pero la ley de Dios, el carácter de Dios, dice que eso no es el amor verdadero, no es el amor de Dios. Entonces tú te estás pensando que le estás dando amor, pero realmente lo único que estás haciendo es alimentar otras cosas. Alimentar otras cosas, eso es. Entonces, como padres tenemos que aprender mucho de todo esto también. Por eso dice la palabra también de Dios que Dios al que ama reprende, porque no todo es amor de lo que nosotros queremos a veces, ¿no? De todo bonito y tal, ¿no? Sino que Dios es fuego consumidor también, o sea, que si te tiene que reprender, te va a reprender bien. Dios por amor ha hecho a los comerciantes del templo. ¿Por qué? Porque eso no era el amor de Dios. Estaban transgrediendo la ley. Claro, cuando tú le dices a alguien, cuidado, no te metas por ahí, que te vas a caer, no lo haces porque le odias, lo haces porque le amas. O si al final no te hace caso y le tienes que pegar un tirón de orejas, pues se lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque sabes que se va a estrellar. Y él dirá, ay, que me ha dolido. Digo, bueno, pero te lo he hecho porque te quiero. Porque eso a tu hijo, a tu hijo sí que se lo puedes hacer, pero a los otros ya cuesta más. Pero es así. Dice, sí. Y gracias a Dios que lo es, ¿sabes? Sí, es que funcionamos así, los humanos somos así. El amor no abole la ley, la cumple. Son palabras muy lapidarias, pero son muy interesantes, ¿eh? Cada frase está muy bien. Son ciertas. Voy a hacer una pequeña reflexión aquí. Dice, Dios nos da su ley por amor a nosotros, pues no quiere que nos la peguemos, quiere que vayamos por el buen camino, el de la santificación.
Y la ley como espejo nos ayuda a ver nuestras faltas mediante el Espíritu Santo, que nos da conciencia de pecado, para poder cambiar y perfeccionarnos, lo cual también se produce por el Espíritu Santo. O sea, al final, tú intentas dejar que el Espíritu Santo funcione en ti, estar en las mejores condiciones para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Del jueves también lo tengo todo subrayado, pero claro, no vamos a acabar nunca. Básicamente dice la búsqueda de la santidad. La búsqueda de la santidad, aquí habla de ser útil al Señor. Al final, ¿qué? Partícipes de su santidad, ¿qué es? Partícipes de su divinidad, también lo explica la palabra de Dios en diferentes lugares. Partícipes de su divinidad, partícipes de su santidad, es lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo somos partícipes de su divinidad o de su santidad? ¿Cómo? ¿Cómo participamos de eso con Él? ¿Se os ocurre una manera? Congregándonos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué más? Orando. Obedeciendo. Predicando. Predicando su palabra. Claro, todo es un conjunto, pero claro, ¿cuál es la finalidad del Evangelio, de que el Señor nos busque, nos llame? La salvación, ¿no? Entonces, claro, ¿por medio de quién va a ser dada el mensaje? ¿Por los ángeles? No. No, por los hombres. Entonces, ser útiles para Dios es hacer el trabajo que Dios nos manda, es participar de su santidad y de su divinidad, porque cuando ves lo que puede hacer a través de ti, tú dices, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto, no? ¿Qué estoy viviendo? Es porque el Espíritu Santo lo promueve. Tú quieres hacerlo y la voluntad humana se une con la voluntad divina. Entonces, ahí es cuando ya fluye, ¿no? Y el Señor llega a otros, ¿no? De alguna manera. Al final esa debe ser la finalidad de nuestra vida, es lo que nos debe hacer estar vivos, poder llegar a los demás de la mejor manera posible, ¿no? Y luego cada uno tenemos, como dice la palabra, ¿no? Cada uno somos un órgano del cuerpo, ¿no? Sí. Y unos se sienten mejor predicando, los otros Sí. visitando, ¿no? Y al final, si La sale maquinaria... de ti, realmente luego es con lo que te sientes Sí. bien. Es con lo que te sientes realizado, te sientes a gusto, ¿no? Toda la maquinaria al final va en una dirección. Solo hay una dirección posible. Y es felicidad para los demás y felicidad para ti. Pero al final, hagamos lo que hagamos, lo que tenemos que hacer es glorificando a Dios. Claro. Exacto. Si trabajamos, Sí. obviamente porque tenemos que intentar predicar en nuestro Sí. trabajo también. Sí. Si comemos también lo tenemos Sí, que comer sí. glorificando. O sea, al final el todo, como decíamos antes, es glorificando. Todo predica. Exacto. Todo predica. El ejemplo, la palabra, todo predica. ¿Qué más aquí dice? El activismo no es santidad. Hago esto, hago lo otro, y reparto esto y lo otro, y a lo mejor lo haces, pero porque toca y no. El activismo no es santidad, hay algo más, ¿no? Tiene que haber una conversión más fuerte. Habrá personas que pensarán que han hecho grandes cosas para el Señor y sin embargo en realidad no lo estaban siguiendo a Él en absoluto. Me tuve que quedar pensando un rato después de leer todo esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Incluso milagros, Hay una enorme diferencia entre ser llamados por Dios y simplemente actuar por cuenta propia. Incluso actuar por cuenta propia puede ser utilizado por el Señor, Puede ser utilizado por el Señor para llegar a gente. Porque habrá gente que no se salvará, que habrá llevado a muchos al Evangelio. Y no se salvará, dice Elena White. O sea, que no podemos fiarnos solos del efecto, del mensaje que podemos estar dando, sino que tenemos que, hacer el trabajo, pero luego ir a nuestra habitación, ponernos de rodillas y seguir en comunión con el Señor. Porque si no, podemos acabar mal, fatal. Hablar muy bien, explicar muy bien, predicar, convencer, llevar a la gente al pueblo de Dios, pero perderte. Eso es más triste que nunca haber escuchado el Evangelio. O sea que eso nos tiene que dejar a todos pendientes de siempre esa oración y comunión con el Señor. Siempre, constantemente. Aparte de lo que hagamos y dejamos de hacer. Llegar y hacer esas 3 oraciones y esos momentos de... ese constante espíritu de oración, dice Elena White. Constante. En todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Siempre la conexión puesta, ¿sí, no? ¿De qué me sirviera ganar todo el mundo y perder mi alma? Sí, Señor.
Pero no habrá fuerza, ni poder, ni paz, y no habrá una bendición duradera asociada con nuestros esfuerzos si estos no surgen a raíz de un llamado divino. No te metas donde Dios no te llama. Es muy interesante ese concepto. Orar por todo, antes de todo. Nuestra mayor necesidad es el ámbito de la santidad, es pasar tiempo en calidad con Dios cuando escuchamos su voz y recibir nuestras nuevas fuerzas de su palabra al ser guiados por el Espíritu Santo. Esto otorgará credibilidad única. Fijaros, duradero será. No será un momento de impulso ¡ay! Y luego ya será duradero. Y poder convincente a la tarea que emprendamos. Fijaros, yo ahora pienso en las conferencias de Gran Engaño. Pienso, cuando empezamos, vamos a hacer 10 conferencias para los colegas. Unos DVDs, venga, pam, pam, pam. Cuando Víctor recibe el llamado de hacerlo, lo hace. Me pide, recuerdo la llamada, me pide, oye, ¿por qué no lo pasamos a PowerPoint? Pasamos a PowerPoint. 30 conferencias, wow, esto es mucho ya. Y fijaros, entonces, son muchos años ya. Nos quedan 14, dice. Pero ahí está la fuerza, el poder, la paz, la bendición duradera. ¿No lo dijo el fariseo aquel? El testimonio de muchas personas también. Sí, sí. Porque yo he visto muchos testimonios y no llevo ni la mitad del tiempo que vosotros. Vosotros los testimonios que habréis vivido y viajando a otros lugares del mundo y habiendo escuchado la experiencia de otras personas, eso aún te marca más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahí es donde te das cuenta de que Dios... Claro, haberlo vivido desde el principio y ver cómo era antes y ver cómo es ahora, pues claro, dices, Claro, si yo, por lo poco que he participado, ¿no? Que ya cuando fui a Valencia y tuve la experiencia que tuve, pensé, esto ya no es un cuento chino, esto es realidad, ¿sabes? O sea, cuando hacía la catequesis en el católico, ¿no? Ahí en la iglesia católica decía, esto es un cuento chino que nos cuentan y tal, ¿no? Y ¿qué querrán decirnos con esto, no? Y ahora cuando os conocí a vosotros y vi que esto era realidad y que no todo la verdad te la explicaban, ¿no? En aquel sitio, y dices, ¿cómo Dios ha tenido como el control de todo, ¿no? Y cómo me ha movido de aquí para allá y me ha hecho ver esto y lo otro, conocer a estas personas, las otras, y las experiencias que yo tuve negativas con los familiares las están viviendo otras personas, el motivo es el mismo, cómo estas personas tienen el pecado dentro y son manipuladas por ya sabemos por quién, ¿no? Y unos se dejan, los otros no se dan cuenta. Y te das cuenta de que todo el mundo tiene un testimonio y que todo va encajando, de que es un plan perfecto, vamos. Y llega a todo tipo de religiones. Que todo tiene todo su tipo momento, todo tiene su... ¿sabes? Todo tipo de mentes es capaz de coger el mensaje y cambiar. Bueno, pero gracias a Dios lo podemos contar, somos testimonio viviente y ya está, ¿no? Y eso aún te refuerza más la fe, te da fuerza para seguir adelante, ¿no? Recuerdo que era un miembro, no sé, miembro del Sanedrín, que cuando los apóstoles veía que predicaban y predicaban y los tenían cogidos y dice, salta y dice, dejémoslos ir porque si no es de Dios, el más sabio creo que, si no es de Dios ya esto acabará fundiéndose, ¿no? Y pienso en eso, digo, ¡buah! 10 años más los 6 o 7 que llevaba hablando a la gente cara a cara, con todo escrito a mano ahí en el gimnasio donde trabajaba, ¿no? O sea que hay un proceso impresionante, impresionante. Bueno, para acabar, porque si no ya de esto, bueno, la última lectura del viernes dice, no podemos ser santos si no obedecemos la ley de Dios. Y obedecemos su ley solamente a medida que Él mismo, el Espíritu Santo, escribe su ley en nuestros corazones y mentes. O sea, es un proceso constante. Vamos siendo
vamos siendo santificados, mientras tanto el Espíritu Santo puede inscribir esa ley en nuestros corazones. Mientras no pueda, no podemos. ¿Qué sagrado privilegio tenemos? Que participemos de su santidad. Vamos a leer, para acabar, Hebreos 12:10, si alguien lo tiene por ahí. Hebreos 12:10. Yo mismo. Pues aquellos nos disciplinaban, habla de los padres terrenales. Bueno, voy a leer desde el 9. Dice, además tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Eh? ¿No nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pues aquellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía. Hacían lo mejor que podían. ¿Eh? Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina? ¿Para qué nos prepara? Para que participemos de su santidad, para que seamos útiles a la obra, en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Bueno, pues acabamos con este versículo hermoso y la lección de hoy. No me mires así, ya lo sé. Me he pasado mucho y... Venga. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hacemos la oración? Josep, ¿farás l'honor de fer l'oració? Buen Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque permites que en este sábado podamos estar aquí reunidos nuevamente. Gracias, Señor, por el mensaje que a través de Ángel nos has presentado, en el cual vemos como nuestro deber es acercarnos a ti, vivir de acuerdo a tu voluntad, para que el Espíritu Santo en nosotros obre esa santificación. Señor, ayúdanos para que no te defraudemos. Perdona nuestras deficiencias, ayúdanos a mejorar, a acercarnos poco a poco a ti, para que de esta forma también podamos ser una luz con todos aquellos con los cuales nos relacionamos. Señor, que esta escuela sabática pueda ser de bendición para todos aquellos que posiblemente puedan escucharla. Y Señor, que esta obra pueda crecer, que este mensaje pueda abarcar al mundo y que muchos aún que están en tinieblas, incluso dentro de tu pueblo, puedan también conocerlo y aceptarlo. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.